Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal y hoy vamos a repasar todo lo que ha ocurrido durante los 6 días de test de Fórmula 1 en Bahrein. Comenzamos con lo que ha ocurrido en estos 6 días de test en Bahrein. En la primera semana solo teníamos el live timing y únicamente se retransmitía la última hora de cada día. Los test oficiales arrancaron el 13 de febrero con Lando Norris liderando. El inglés de McLaren marcó su tiempo por la tarde para irse de la primera toma de contacto en el circuito de Sakir como el más rápido. Max Verstappen terminó a tan solo una décima y siendo el piloto que más rodó en la jornada con 136 vueltas. Charles Leclerc completó el top 3. Una jornada donde Aston Martin estuvo poco tiempo en pista, Lance Stroll solo dio 36 vueltas y 33 de ellas fueron por la mañana. Por la tarde salió poco después de empezar la sesión, hizo 3 giros y no volvió a rodar. Aston Martin justificó esto diciendo que había una anomalía en los datos de la unidad de potencia de Honda. Racing Bulls tampoco dio ninguna vuelta por la tarde, aunque por la mañana dieron 75 con Arvid Lindblad. Franco Colapinto y Nico Hülkenberg protagonizaron las dos banderas rojas del día, los dos porque el coche se les paró. El segundo día vio a Charles Leclerc mandar en la tabla de tiempos. El de Ferrari registró 139 vueltas y su tiempo le bastó para superar por medio segundo a Lando Norris en segunda posición, que fue el que más vueltas dio, 149. El top 3 lo completó Oliver Mann con el Haas con 130 vueltas. Carlos Sainz y Fernando Alonso no marcaron tiempos rápidos y terminaron 12º y 14º. El de Williams rodó solo por la mañana, dando 69 giros, y el de Aston Martin estuvo todo el día en su AMR26 llegando a las 98 vueltas. Un día en el que Lance Stroll salió con unas fuertes declaraciones a los medios diciendo que el coche tenía problemas en todas las áreas y que le faltaban 4 segundos y medio. Por su parte, Mercedes y Red Bull tampoco empezaron bien la jornada. Los de la estrella se perdieron toda la mañana por un problema en el motor que les obligó a cambiarlo. Los de la bebida energética tuvieron una fuga hidráulica en el chasis y tampoco salieron a pista. Sin embargo, por la tarde sí que estuvieron presentes. Las banderas rojas volvieron a ser ondeadas, no solo por los procedimientos de la FIA, sino también por problemas técnicos. Pérez primero, apenas unos minutos después de comenzar la sesión matinal, después su compañero Bottas cuando se le soltó su espejo derecho y dejó piezas en la recta de meta, y por último Pierre Gasly se quedó parado a la salida de boxes. Mercedes puso el punto final a la primera semana de test en Bahrein con un 1-2 muy solvente. Andrea Kimi Antonelli lideró. George Russell, que rodó por la mañana, hizo una simulación de carrera completa con unos tiempos bastante competitivos. Los dos pilotos de Mercedes fueron los únicos en bajar al 1.33. Hamilton por su parte con el Ferrari completó el top 3. Piastri terminó en cuarta posición con el mayor número de vueltas del día, 161. El resto de los 10 primeros fueron los dos Red Bull junto con los dos Haas, Colapinto y Nico Hülkenberg. Carlos Sainz estuvo por la mañana con el Williams, con el cual completó 68 giros. Aston Martin con Stroll dio 72. Bottas volvió a provocar una bandera roja, pero esta vez fue por un fallo en el sistema de refrigeración de su Cadillac. En este gráfico estáis viendo la clasificación de los equipos con más vueltas y kilómetros de la semana 1. Veis como Williams y McLaren empataron a vueltas, Ferrari está una menos que ellos, y el último equipo, como va a ser la tónica general de este test y de la pretemporada en general, está Aston Martin con tan solo 206 vueltas. En la segunda semana, el cuarto día de test en Bahrein estuvo marcado tanto por lo que ocurrió dentro como fuera de la pista. Empezando por lo primero, Russell lideró superando en 10 milésimas a Oscar Piastri. Carlos Sainz tuvo la oportunidad de colocar su Williams en octava posición, Colapinto terminó en noveno y Alonso terminó 17º. Un Alonso que tuvo un inicio decente por la mañana donde marcó 28 vueltas en las primeras 2 horas, pero que sufrió un nuevo problema de motor que cortó su sesión, ya que tuvieron que cambiar el propulsor. Vimos durante el día cómo Aston Martin fue cambiando de cubierta de motor con y sin las branquias de refrigeración. Para más INRI, Stroll provocó por la tarde la única bandera roja de la jornada achacada a la caja de cambios, pero no estuvieron exentos de problemas el resto de equipos. Red Bull, por el sistema de agua, estuvo fuera gran parte de la mañana. Cadillac tuvo dificultades con los sensores y tampoco tuvo mucho rodaje a lo largo del día. Ferrari sufrió problemas no especificados por la tarde. En cuanto a lo no deportivo, la FIA celebró una reunión de la Comisión de la Fórmula 1 donde se trataron varios temas. Primero, la relación de compresión de la que tanto se habla tendrá una nueva medición, esta vez en caliente y a partir de los 130 grados centígrados, pero no se aplicará hasta el 1 de agosto. También se habló de una encuesta realizada entre los pilotos para conocer sus sensaciones con los nuevos coches para posibles cambios en el futuro. El procedimiento de salida también fue discutido y de hecho se practicó un nuevo formato desde este día hasta el final de los test. Además, la comisión dirigida por Tom Batsis y Domenicali debatió la propuesta de incrementar el número de sprints de 6 a 12, según dicen, basados en la demanda de los fans y los promotores. El
El quinto día fue la debacle de Aston Martin. Fernando Alonso llevó los mandos de la MR26 que por la mañana rodó en tandas cortas y por la tarde empezó la tanda larga. En su segunda tanda larga, llevando apenas 7 giros, su coche dijo basta, provocando la bandera roja. Honda informó horas más tarde de que el problema estaba relacionado con la batería y que en el último día rodarían poco y en tandas cortas porque no tenían más piezas. Pero no solo Aston Martin tuvo problemas, Ferrari también volvió a tener algún problema, solo salió 5 vueltas por la mañana con Hamilton por problemas de unidad de potencia. El más rápido de este penúltimo día fue Antonelli, que junto a Piastri fueron los primeros en bajar al 1.32. El sexto y último día de test en Bahrein vio a Leclerc cerrar la pretemporada como el más rápido, bajando al 1.31 y además fue el único que lo hizo. En esa misma jornada vimos a Arvid Lindblad completar 165 vueltas, el que más en todos los test en un solo día. Antonelli se llevó el dudoso honor de provocar la última bandera roja de la pretemporada, con problemas en su motor por la mañana que le obligó a su equipo a cambiarlo. Así quedó la semana 2 en cuanto a vueltas por equipo y kilometraje. Como veis, Mercedes fue el primer equipo y Aston Martin de nuevo fue el farolillo rojo. Ahora vamos con la suma total de los datos de las 2 semanas y empezamos con lo que hemos venido viendo, las vueltas y kilómetros por equipo. En la suma total veis como McLaren ha sido el equipo que más vueltas y por lo tanto más kilómetros ha dado y Aston Martin evidentemente ha sido de nuevo el equipo que menos. Ahora vamos con el elemento más importante de esta temporada, la unidad de potencia, en el que los equipos siguen trabajando y la polémica, como hemos visto, está más que servida. Aquí tenéis el kilometraje por motorizador en los 6 días. Seguimos con más datos, estoy intentando la verdad liaros lo menos posible con tanto tiempo, tanta vuelta y tanto kilómetro, pero creo necesario plasmar todo para que así podáis tener toda la información posible. Este grafismo corresponde a las vueltas y kilómetros totales que todos los equipos han rodado en toda la pretemporada, incluyendo el test de Barcelona. Y ahora ya sí que sí, el último dato que os voy a dar ya, y es el total de kilómetros por motor de toda la pretemporada, al igual que el dato de antes, también incluyendo el test de Barcelona. Como veis, Mercedes fue el primero y Honda ha sido la última, pero no hay que obviar ni mucho menos que Mercedes, Ferrari for Powertrains, Red Bull for Powertrains, tienen más de un equipo. De hecho, Mercedes motoriza a 4 equipos. Bueno, después de haber visto todo este resumen de la pretemporada de Bahrein y también ya conjunto con los datos de Barcelona, yo creo que ya va siendo hora de sacar unas cuantas conclusiones de lo que hemos visto durante toda esta pretemporada, estos 9 días de test de Fórmula 1 en 2026. Vamos a empezar con la primera y yo creo que es la más evidente, y es que estas polémicas que hemos venido teniendo durante todos estos test de pretemporada con el tema de los motores, las relaciones de compresión, la energía eléctrica de los motores, el tema de la implementación, que si se va a cortar tanta energía o no se va a cortar, los combustibles también, que están en entredicho, en fin, una gran cantidad de polémicas alrededor de esta pretemporada de Fórmula 1 que, como digo, deja más en entredicho, aún si cabe, a este nuevo cambio reglamentario de Fórmula 1 que veremos si resulta ser algo normal, resulta ser algo provechoso o resulta ser un fracaso. Evidentemente, un cambio de reglamento también lleva aparejado que las diferencias entre los vehículos aumenten. Ya vimos al final de la temporada pasada, como vimos al final del 2021, que las diferencias entre los equipos eran mínimas. Había clasificaciones donde apenas había un segundo entre el último y el primer clasificado. Con este nuevo reglamento hemos visto ya desde pretemporada que equipos de la zona alta están sacándole 4 o 5 segundos a los de las zonas de atrás sin ningún tipo de dificultad. Evidentemente teniendo en cuenta que es pretemporada y que ya a partir de Australia veremos el rendimiento real de cada equipo. Y también en relación a esto, creo que también ha sido evidente en esta pretemporada que los mismos 4 equipos de siempre son los que se mantienen arriba: Ferrari, McLaren, Mercedes y Red Bull. El orden, pues ya iremos viendo conforme pasen los primeros grandes premios quiénes son las referencias, pero veremos en los circuitos distintos de estos primeros grandes premios quiénes son los que van teniendo esa pequeña ventaja, si va a haber diferencia entre un circuito u otro, quiénes van a ser capaces de gestionar mejor la energía, que va a ser la clave, como he dicho un poco antes, de este nuevo reglamento. Un factor que podría decantar qué equipos siguen manteniéndose arriba y qué equipos se siguen manteniendo abajo es el tema de la fiabilidad. Una fiabilidad por la que ha destacado negativamente Aston Martin con su motor Honda, pero de la que no se escapa nadie. Hemos visto problemas en Mercedes, en Red Bull, en Ferrari, en Audi, en Cadillac, en absolutamente todos los equipos. Y como digo, va a ser un factor determinante por la lucha por el campeonato y por la lucha también, por supuesto, de los puntos. Y hablando de equipos de media y baja tabla, vamos a ponerle foco a 3 equipos en concreto. Primero, Williams. Un Williams que para mí ha sido una decepción, mejor dicho, en esta pretemporada. Ya sabéis que el año pasado se hartaron de decir que estaban centrados en el año 2026 y comenzaron el año de la peor manera posible, perdiéndose la pretemporada en Barcelona. Una Williams que, como ya habéis visto en los datos del vídeo,
Sí, ha dado muchísimas vueltas en Bahrein, pero bueno, el rendimiento en sí no ha sido lo más destacado del equipo. El propio Carlos Sainz o Alex Albon ha destacado también esto. Y como digo, Williams no es que se esperaba que estuviese luchando por podios esta temporada, pero sí que se esperaba que este año estuviese un poco más cerca de ese statu quo de 4 equipos. Y ahora me gustaría ponerle el foco a 2 equipos que son nuevos. Bueno, Audi no tanto, pero a Cadillac sí. A estos 2 equipos me gustaría ponerle el foco ahora. Cadillac, ya sabéis que es totalmente nueva esta temporada. Un 10.º equipo de la Fórmula 1 después de ya casi 8 años sin tener 11 equipos en la parrilla de salida. Cadillac, totalmente nuevo, como digo, un equipo que viene desde Estados Unidos, un equipo que todos sabemos que le iba a costar bastante, 2 pilotos veteranos como Valtteri Bottas y Sergio Pérez en sus filas, pero la verdad que en cuanto a rendimiento, al menos en esta pretemporada, han mostrado muy poco y en cuanto a sensaciones, tampoco es que hayan ido muy allá. Audi, por otra parte, ya sabéis que ha absorbido el grupo Sauber y en cierta manera pues ya tienen un asentamiento en Fórmula 1 cuando realmente lo nuevo que tienen este año es el motor. Un Audi que sinceramente yo creo que está en donde se le esperaba simplemente. Y ahora vamos con la que ha sido la peor pretemporada, sin ningún tipo de dudas, de este año 2026, y es Aston Martin. Una pretemporada estrepitosa para el equipo de Silverstone que ya empezó mal desde Barcelona. Unos test de Barcelona que, como bien visteis en el vídeo que hice al respecto, llegaron ya tarde y mal, porque llegaron el jueves por la tarde, hicieron apenas 4 vueltas, se le quedó el coche parado y al día siguiente hicieron unas 60 con Fernando Alonso. Obviamente el objetivo en Bahrein, y teniendo en cuenta que eran 2 semanas, era recopilar la máxima información posible y adaptarse a los nuevos procesos y a los nuevos métodos de trabajo que implican este nuevo reglamento y estos nuevos motores, algo que los demás equipos ya habían asimilado con esos test en Barcelona. Pero tampoco en Bahrein y ni siquiera con 2 semanas el equipo ha podido hacer más. Ya hemos visto que esos datos bastante pobres durante las 2 semanas, sobre todo la primera, han dejado muchas dudas y evidentemente esos problemas con la batería que tuvo Fernando Alonso el día 5 por la tarde, pues deja aún más dudas de este proyecto, sobre todo en el apartado de motor. Honda, que ya dijo cuando presentó su motor que tenía bastante deficiencia en la parte de la batería, pero no se esperaba que estuviesen tan mal, ¿no? Bueno, pues hasta aquí el video resumen de estos test de Bahrein. Ha sido bastante largo, bastante completito. Y bueno, básicamente lo único que me queda por decir es que la Fórmula 1 comienza dentro de una semana, del 6 al 8 de marzo, con el Gran Premio de Australia, con el que hay bastante dudas en el sentido del tema de la energía. Ya iremos informando en el canal a ver qué se decide en torno a eso. Y lo dicho, disfrutad de esta semana y poco que queda sin Fórmula 1, que la semana que viene comienza el Gran Circo con el mayor cambio reglamentario de su historia.